Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio tan bonito que la Iglesia nos propone en este día para, para acoger estos dones de Dios. Siempre es acoger los dones de Dios. Y dice así el Evangelio. A ver, aquí está. Dice, al oír Jesús de la muerte de Juan el Bautista, dice al oírlo Jesús, pero oír que pues lo anterior a la muerte de Juan el Bautista, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo subieron las gentes, salieron tras de él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente. Sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse. Dadles vosotros de comer. Dícenle ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos, y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Me parece que es tan bonito como lo narra San Mateo, y es complementario con cómo lo narra también San Juan. En San Juan hay un diálogo entre Jesús y Felipe, donde medio toma un poco el pelo, ¿no? Pero aquí es tan bonito porque, siguiendo el Evangelio de San Marcos, San Mateo muestra cómo Jesús se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista y decide retirarse a un lugar solitario, pues a descansar, a reflexionar. O sea, a Jesús lo que le sucede a Juan el Bautista no le es indiferente, porque Jesús sabe perfectamente que el Bautista es el precursor. Y por eso cuando desde la cárcel el Bautista manda a preguntarle a Juan, el Bautista manda a preguntar a Jesús si él es el Mesías, Jesús le da los signos y le dice: decidle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les predica la palabra de Dios, y aposta quita lo de los presos son excarcelados. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es: tú no vas a ser excarcelado, a ti te toca morir porque eres el precursor y detrás de ti voy yo. Por eso la muerte de Juan el Bautista tuvo que tener un efecto muy impactante en la persona de Jesús. Y Jesús se quiere retirar a un sitio solitario, pues como a afrontar lo que le viene, a reflexionar. En San Marcos dice: vamos a un lugar aparte a descansar un poco. O sea, Jesús también necesita eso, sabe que los discípulos necesitan, pero él también, ¿no? En el capítulo 4 de San Juan dice: fatigado del camino, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob. O sea, Jesús se cansaba y le impactaban las cosas. Entonces quiere ir a un lugar solitario, pero no le dejan. Y cuando desembarca, allí en Tabga, sabemos muy bien cuál es el lugar de la multiplicación de los panes, un sitio precioso, 7 fuentes, una zona, un sitio de manantiales, una zona llena de hierba al lado del mar de Galilea, un sitio muy bonito, con un anfiteatro, así que de montaña o de ladera. El caso es que Jesús se va ahí, lo sube la gente y salieron tras de él, siguiéndolo a pie de las ciudades, y cuando desembarca ve mucha gente. En vez de enfadarse, el primer movimiento de Jesús, esto me conmueve tanto, es como cuando nos ve a nosotros que queremos pedir perdón.
cualquiera diría, oye, ya van 7, o ya van 8, o ya van no sé cuántas. Como diciendo, tómatelo en serio. En cambio, Jesús, el primer movimiento siempre es de compasión hacia la humanidad. Es el amor de Dios que es Padre y que nos quiere tanto y que se conmueve ante nosotros. Pues Jesús también, ¿no? Entonces siente compasión y rápidamente se pone a enseñarles. San Mateo dice, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos, ¿no? Es precioso porque es como que hay las dos acciones. En San Marcos dice, se puso a enseñarles muchas cosas, en San Mateo se puso a curarlos. Da igual, son las dos cosas las que hace. Cura su ignorancia y cura su salud, ¿no? Y de las dos maneras comunica vida. Pero se pasa todo el día comunicando esa vida. Porque dice, al atardecer se le acercan a los discípulos diciendo, oye, que es que llevas todo el día. O sea, a Jesús se le pasa el tiempo haciendo el bien. Qué gozada es esto. Cuando uno se mete dentro de los planes de Dios y decide hacer el bien, se le pasa el tiempo. Se le pasa la vida. El otro día me decía uno, qué rápido se han pasado estos días, ¿no? Y yo pensaba, pues qué bien, y luego vida eterna, ¿no? O sea, cuando uno vive solo con la conciencia de esta vida, percibir la rapidez del paso de los tiempos a uno le genera una cierta angustia. Cuando uno vive con el anhelo de la eternidad y sabe que esta vida es ir sembrando vida eterna hasta que alcancemos el cielo y le dicen, se han pasado rápido estos días, uno dice, qué gozada, y luego vida eterna, ojalá se pase más rápido toda la vida. Y lleguemos a la vida eterna, porque es que no terminamos de entender que la vida es como esta, pero en plenitud, y que el gozo de la vida eterna es mucho mayor que el de esta. Entonces, vamos, a mí me da una alegría impresionante. El caso es que uno percibe eso con un deseo grande. Entonces a Jesús también se le pasa el tiempo volando, está enseñando, no se ha dado ni cuenta de la hora, está curando, es dando vida, y se le pasa el tiempo dando vida. Y entonces los discípulos son los que dicen, oye, que es tarde, que vayan a las ciudades. Y es tan bonito lo que dice Jesús, no hace falta que se vayan. No hace falta que se vayan. No tienen por qué marcharse. No tienen por qué marcharse. Y me encanta escuchar esto de Jesús. Cuando uno dice, oye Jesús, te dejo ya, que ya es muy tarde. No tienes por qué irte. Esto es al cielo. No tienes por qué marcharte. Dadles vosotros de comer, ¿no? Entonces, Jesús pone como a la iglesia en esa situación de confusión ante la grandeza de la misión y la precariedad de los medios, ¿no? Esto ya pasa en la multiplicación de los panes. Es inmensa la misión, o sea, termina diciendo San Mateo, los que comieron eran unos 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, que que era grandísimo. Y los discípulos son 12 y Jesús dice, no tienen por qué marcharse. Dadles vosotros de comer. O sea, Jesús está curando a los enfermos, dando vida. Jesús está alimentando sus mentes. Y le dice a la iglesia, tú aliméntala físicamente. Dadles vosotros de comer. Entonces, la situación de la iglesia es de una confusión muy grande. No tiene capacidad. No tiene capacidad para afrontar esto que se le pide, ¿no? Dadles vosotros de comer. La iglesia se queda perpleja, ¿no? Y de hecho, en ellos yo creo que es una queja, en María no. Cuando a María se le dice lo de la anunciación, ella lo que hace es mostrar su precariedad a Dios por en medio del ángel. Le dice, no conozco varón. Como diciendo, tú sabes que estás hablando de una mujer que es virgen y que no conoce varón. Y le estás pidiendo que sea madre. Le estás pidiendo un imposible. Y es bonito porque termina diciendo el Evangelio, porque para Dios nada es imposible. Y María dice, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, en cuanto oye, que estamos en el nivel de lo imposible para el hombre que es posible para Dios. Pero aquí los discípulos hacen algo parecido porque muestran la situación en la que están. Pero así como María lo muestra con la serenidad del que sabe que Dios tiene una solución, ¿no? Lo único que quiero es que conozcas quién soy para que me gobiernes mejor. Los discípulos es como una queja ante el Señor, como diciéndole, no vamos a poder. Es como cuando San Pedro le dice al Señor, cuando el Señor se monta en la barca y dice, rema para adentro y echa las redes para pescar. Y San Pedro dice, que no hay peces, que no te molestes, que no hay peces, que nos hemos pasado la noche bregando y no hay ni un pescado. Se habrán ido por el Jordán abajo, por el Jordán arriba, pero no hay peces en el mar de Galilea en esta noche o en esta mañana. Y aún así Jesús dice, bueno, tú echa las redes. Y por eso en tu nombre echaré las redes. Pero al lanzar esa medio queja San Pedro,
delata el milagro. El milagro se atribuye solo a Jesús, no a la destreza de un Pedro que pesca muy bien los peces. No hay peces, pues ya está el milagro de Jesús. Pues aquí es igual. Ellos dicen, dice, dadles vosotros de comer. Dicen ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces, que esa fue la acción de San Andrés. Yo creo que que dijo eso no debió ser San Andrés, porque San Andrés llega y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pero lo dice con ilusión, con la ilusión del que ha encontrado la solución. Aquí ya habría mediado algún otro, y un Pedro, por ejemplo, o quien fuese, dice, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, ¿no? Como diciendo, no hay, es imposible. Pero Jesús pide, traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Entonces, ese traédmelos acá a mí me parece que es importantísimo. Porque, vale, yo le digo al Señor, solo tengo 5 panes y 2 peces. Y Él dice, si no te pido más, esta es la clave. Dios solo nos pide lo que podemos. Dios solo nos pide lo que podemos. Pero todo lo que podemos. O sea, Dios no nos pide que hagamos nosotros el milagro, que tenemos lo que tenemos, pero todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo solo tengo 5 panes y 2 peces, ¿vale? Pero ¿se los vas a dar o no se los vas a dar? Esa es la gran clave. Muchas veces el Señor a la gente le pide que haga una misión grande, me da igual si es irse de misiones, ser sacerdote, entregarse en el matrimonio, tener un hijo, más hijos, o lo que sea, me da igual, no tengo ni idea. Pero uno dice, Señor, no tengo más que una poquita capacidad. Y Él te dice, pero me lo vas a dar. Tú me vas a dar tu capacidad y ya la multiplicaré yo por mí, o sea, por infinito. Esto es la clave. Dicen, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, tráedmelos acá. Y ahí viene como el desafío. ¿Tú vas a confiar en el Señor que te pide tus 5 panes y 2 peces y se los vas a dar para que Él actúe? ¿O te lo vas a quedar diciéndole, es imposible? Cuando tú decides que es imposible, cierras la puerta a la acción de Dios. Si confiesas tu incapacidad, pero la pones en manos de Dios, entonces entras en la lógica de lo que Dios puede, que es infinito. Lo del hermano Gárate, yo hago lo que puedo, y lo que no puedo se lo pido a Dios que lo puede todo. Ahí está la clave. Entonces, la gran pregunta es, ¿vas a poner tu incapacidad en manos de Dios para que Él la tome y bendiciéndola la multiplique? Y luego te lo vas. O sea, luego, quiero decir, tú pones tu capacidad en manos de Dios, Él la toma, bendice al Padre y la multiplica y te la da a ti, para que tú lo repartas. Es un momento, porque Jesús no reparte los panes, le dice a la gente venid y coged. No. Dice, traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba, tomó luego los 5 panes y los 2 peces y levantándolos al cielo, pronunció la bendición y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Esta es la clave. El Señor toma tu poca capacidad, la parte y la entrega. Y tu poca capacidad partida en manos de Dios, manos de Cristo, y repartida en la iglesia, hace milagros. Y hace que todos puedan saciarse. Pero si yo no tengo más que una poquita de capacidad, bueno, pero puesta en las manos del Señor, tu incapacidad puesta en las manos de Dios, hace maravillas. Por eso a mí me da rabia cuando dice, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. No los capacita. Dios no elige a los capacitados, sino que con la incapacidad de los incapaces hace maravillas. Ahí está la clave. Exacto. Con la incapacidad de los elegidos hace maravillas. Entonces, pon tu vida en manos del Señor. Si yo no puedo hacer grandes cosas, fenomenal, pero en sus manos sí. Confía en que el Señor lo hará. Entonces, pon la vida en manos del Señor y Él hará maravillas. Esta es la clave. Entonces, ojalá que aprendamos de verdad a abandonarnos en manos del Señor, a dejarle a Él hacer maravillas. Ojalá que confiemos de veras en el poder de Dios. La multiplicación de los panes indica esto. El horizonte es inmenso. A mí me encanta, me emociona y me espolea, ¿no? Cuando veo los grandes misioneros de la iglesia que se montaban en un barquito sabiendo que iban a un horizonte vastísimo, que las Indias orientales o las Indias occidentales eran infinitas, eran enormes. Vamos, infinitas no, porque sabemos que es infinito, pero eran inmensas. Y ellos no medían sus fuerzas. Uno piensa, pero estará loco San Francisco Javier, ¿qué iba a hacer un pobre hombre frente a un imperio? Bueno, pues él va.
Y su pequeñez multiplicada por la capacidad de Dios, que es infinita, hace maravillas. Hace maravillas. Entonces, es necesario que yo confíe en que el Señor me pide mi poca capacidad. Dale lo que puedas, pero todo lo que puedas, sin reservarte ni un ápice. Todo lo que puedas, aunque solo lo que puedas, ¿vale? Y entonces sucede el milagro. Partiendo los panes de los discípulos, también esto es muy bonito. O sea, el Señor pide la colaboración de la Iglesia, la mía, la de cada uno de nosotros, en dos aspectos. Uno, trae tu poca capacidad y ponla en manos de Dios. Dos, media para que el don de Dios llegue a la gente, aunque te canses. Porque Jesús lo parte y lo da a los discípulos, y los discípulos se lo dan a la gente. 12 discípulos repartieron los panes a la gente que hubiese, que no tengo ni idea si eran 10.000 o 15.000. No tengo ni idea. Pero muchísima gente, porque 5.000 eran solo los varones, ¿no? Entonces Jesús lo da a muchísima gente y luego pide que se recojan los pedazos. O sea que la Iglesia realmente colabora en tres aspectos. Poner su incapacidad en manos de Dios, pero traerle la materia, aunque sea mínima. 2, repartir el milagro. 3, recoger los pedazos. Recoger lo que sobra. Como no permitir que se pierda el don de Dios, ¿no? Comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. También es muy bonito, porque el 12 es el número de totalidad y en plenitud, llenos. O sea, sobró con los pedazos de los 5 panes y 2 peces, sobró muchísimo, muchísimo, ¿no? Es como la superabundancia de Dios, ¿no? Me parece que sería una gozada que aprendiésemos a entrar en la lógica del Señor, donde uno colabora de estas tres maneras. Yo le doy al Señor mi vida, mi poca vida, yo permito que a través de mí el Señor llegue a los demás y a la vez no permito que se pierda la gracia y voy recogiendo los pedazos, ¿no? Y se llenan 12 canastos llenos, ¿no? Y bueno, entonces, y decir, los que comieron eran unos 5.000, solo los hombres. Vamos a pedirle al Señor en este día que aprendamos a entregarnos al Señor, que entendamos, la verdad es que esto es una cosa que a mí por lo menos me deja, pero conmocionado hasta el fondo, porque pienso, pero si lo podía hacer él solo. Pues cuando dice Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, y Dios que creó a la humanidad sin ti, no la salvará sin ti, ojo, pero lo podía haber hecho él solo. Dios creó el mundo él solo, Dios hizo al hombre él solo, pero ha querido, para salvar al hombre, pedirle ayuda al hombre. La lógica de la encarnación. Y por lo tanto, Dios pide mi colaboración, aunque sea mínima. Si yo no puedo nada, perfecto, pues pone esa nada en manos de Dios. Eso de San Agustín, que decía, únete a mi querido de mi vida y seré la nada en todo convertida. Claro. Dios no puede poner mi nada en manos de Dios. Pues ábrete con humildad, pon tu nada en manos de Dios, tu vacío en manos de Dios, y Dios entonces lo llena. Y tú y Él sois infinitos. Tenéis una capacidad infinita. Claro. Entonces, ponte en manos de Dios en primer lugar. Pon todo lo que tienes en manos de Dios, aunque sea muy poquito, pero todo lo que tienes en manos de Dios. Confía en Él, ¿no? Pero hace falta que se lo des. No basta decirle, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Qué bien. ¿Es una información o es un ofrecimiento? Porque si es un ofrecimiento, tráemelo. Tráemelo. Entonces uno lo pone en manos de Dios. 2. Una vez que yo he puesto mi capacidad en manos de Dios, Dios la multiplica, tengo que confiar en que por mí Dios va a hacer maravillas en los demás. Entonces, es necesario que permita que el Señor a través de mí llegue a los hombres. Y partiendo mi vida la entregue, lo parte y se lo da a los discípulos. Y ellos a los hombres. Entonces, yo acojo mi vida partida, puesta en manos mías por el Señor, y lo doy a la gente. Entonces tiene que haber un segundo paso, que es una entrega a la gente. Pero ya no me entrego yo, sino que me entrego yo multiplicado por Cristo. O con Cristo. De hecho, lo que la gente busca en mí no es a Javier, sino la encarnación de Cristo en mí, que es distinto. Que es distinto. Y es lo que tengo que entregar a la gente. Y 3, vivo con la delicadeza de no ¿cómo decir esto? De no minusvalorar al Señor y no tratarlo mal, sino que recojo los pedazos, que no se pierda nada, ¿no? Bueno, pues que el Señor a través de nosotros pueda de verdad hacer milagros, que entreguemos nuestra vida sabiendo que el Señor lo poco que somos lo pone en su corazón y hace maravillas, y que lo mismo que hizo grandeza a través de los santos del pasado las puede hacer a través de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.